Quiero empezar haciéndoles unas preguntas. ¿Por qué estás sentado ahí? To learn more about missions. Pero ¿por qué ahí? You can hear better. Pepe. The fan. Porque se sentó ayer allá. To be with my friends. The fan. To be with friends. ¿Por qué estás sentado en el lugar más popular de la iglesia? They're guarding the back. Esto me vino a mí mientras estaba sentado aquí. Quiero usarlo como una analogía. Cada uno de nosotros somos llamados a seguir a Jesús. ¿Sí? Y tal vez les hubiera preguntado a ustedes, ¿por qué están sentados aquí? Ella está sentada aquí porque ella está sentada acá y la otra. Aunque tal vez no sea totalmente cierto, es una buena analogía. Algunos están sentados donde están sentados porque dijeron que están a gusto ahí. De esa manera, muchos están siguiendo a Jesús hoy en día. A un nivel donde pueden todavía estar a gusto. Otros de ustedes dijeron, estoy sentado donde estoy sentado porque ahí están mis amigos. Y eso también describe cómo mucha gente sigue a Jesús hoy. Y también tiene que tener con que estemos a gustos. Porque puede ser a veces que el amigo tal vez no está siguiendo a Jesús como la Biblia dice que debemos seguir a Jesús. Y, y si, y, si, y si tienen a alguien con él, pues se sienten más a gusto en tal vez vamos a decir de su desobediencia. Pensé que nada más le iba a hablar a los alumnos este día. Estoy feliz que todos vinieron también. Cada uno de ustedes han visto lo que nosotros llamamos cristianismo vivido en diferentes maneras. Vemos la mayoría de lo que las personas que consideramos cristianos en un lugar donde están muy a gusto. Siguiendo a Jesús en una distancia. No acercándose demasiado. Porque si nos acercamos demasiado, eso puede amenazar un poquito que yo esté a gusto.
Y otros siguen a Jesús siguiendo pues, el flujo aceptable del cristianismo del día. Y tal vez eso nos describe a casi todos de nosotros. No estoy aquí para hacerles sentir bien, pero llamarlos a una realidad. No tal vez la realidad de lo que vemos o en lo que hablamos como la iglesia, de qué significa seguir a Jesús. Aunque eso es una realidad, tal vez no es una realidad bíblica. Y tienes que decidir cómo es que tú quieres seguir a Jesús. ¿Dónde estás a gusto? ¿Dónde están tus amigos? O seguirlo a Él como Él nos pidió. Tenemos que decidir, bueno, ya estamos decidiendo. Cada uno de nosotros ya estamos decidiendo. Y espero que después de unos días juntos, al ver la palabra, y el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones, que haya arrepentimiento. Que haya un rechazo de ese aceptable vida augusta cristiana, que quitemos eso y que decidan seguir a Jesús con todo su corazón, dando su vida para Él. Esa es mi oración. Y espero que Dios ponga ese deseo en tu corazón. Especialmente ustedes alumnos. Tal vez muchos de ustedes crecieron en la iglesia. ¿Sí? Ya sé que tú creciste. Casi todos de ustedes crecieron en la iglesia. Y eso es maravilloso. Pero tiene un peligro muy grande. Un peligro que puede ser muy sutil. Igual para nosotros. Tal vez que no crecimos en la iglesia. El peligro es que el más tiempo que sigues a Jesús, lo más te puedes hacer más y más a gusto, confortable. Puedes hacer complaciente o realmente estar a gusto donde estás. Te acostumbras a hacer las cosas y hay un peligro muy grande en acostumbrarte a las cosas del Señor. Porque lo empezamos a tratar como algo común. Vamos a empezar viendo las escrituras. Vayan conmigo a Mateo 4. Hay una escritura paralela en Marcos 1, Juan 1 y también en Lucas. Y lo que vamos a empezar viendo es el llamado de Cristo. He sido pastor por 37 años, cristiano por 40. Y el llamado de Cristo en mi vida es el mismo para todos ustedes. Hay un llamado. Y muchas veces como que malentendemos los ministerios que tenemos como el llamado de Dios.
Y está bien eso, pero el llamado de Dios es para todos nosotros. No todos les dan el ministerio para ser un pastor o un maestro. Esos son ministerios que Dios le da a las personas. Pero el llamado de Dios es el mismo para todos nosotros. Alguien que lea Mateo 4 del 17 al 22. Mateo 4, 17 al 22. Ponga de pie. Fuerte, fuerte. Vean el versículo 19. ¿Cuál es el llamado de Cristo según el versículo 19? Una palabra, venid. En inglés es dos palabras. Es venid en pos de mí, seguid. Eso nunca va a cambiar para ninguno de nosotros. Vean y queden en su lugar ahí y vayan conmigo a Juan 21. Juan 21 nos habla después de la resurrección de Jesús. Aparece a sus discípulos. Les dice que vaya a Galilea y lo esperen que venga. Van. Pedro y 6 otros deciden ir a pescar esa noche al esperar a Jesús. Pescan toda la noche y no encuentran nada. Y en la mañana ven a alguien en la costa que está ahí preparando algo que después vemos que es el desayuno. Y lo pueden leer en Juan 21. En los eventos pasan, Jesús tiene una conversación con Pedro. Le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y él responde, sí, Señor, sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. Eso pasa 3 veces. Y luego el versículo 19. La conversación entre Jesús y Pedro continúa. Alguien que lea el versículo 19. Hasta el 22. 19 al 22. ¿Alguien? Sí. Muy fuerte. Okay. Ya. Ya. ¿Todos pudieron escuchar eso? Tú, tú lo pudiste escuchar porque estabas junto de él.
Si se acercan un poquito, pueden escuchar mejor. Estaría mucho mejor. Tal vez mañana. Van a querer seguir a Jesús más de cerca. Vean el versículo 19. ¿Qué le dice Pedro? Follow me. Sígueme. Lo mismo que le dijo hace 3 años y unos meses. Escuchen, amados, eso nunca va a cambiar. El llamado de Dios en tu vida es seguirlo a Él. No en la manera que tú piensas, no en la manera que es aceptable en lo que se conoce como iglesia hoy en día, no en la manera que tal vez tus amigos están siguiendo a Jesús, pero seguirlo a Él en la manera que Él nos demanda. Sí, Jesús sí demanda, y Él es digno de mi obediencia implícita a Él. Y necesitamos reconocer eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque muchos de nosotros hemos aceptado un cristianismo que ha sido muy diluido y realmente está muy básico. Eso no es digno de Jesús. Pedro hace algo en respuesta de este llamado que tal vez todos hemos hecho. ¿Qué es lo que hace? Vean el versículo 21. Pedro ve a quién está ahí y ve a alguien. Sabemos que después que es Juan. ¿Y qué hace? ¿Y qué de él? ¿Has hecho eso? Yo lo he hecho. Amo lo que Jesús dice. ¿Eso qué es para ti? ¿Qué de qué a ti? Yo te he llamado a seguirme. Quita tus ojos de las otras personas y no los uses como excusa para no dar tu vida totalmente a Jesús. Él te ha llamado a ti para seguirlo a Él. Y seguirlo a Él con todo lo que tienes. Déjenme preguntarles algo. Me encanta hacer preguntas mientras enseño, porque quiero que estén pensando. Quiero que estén involucrados en lo que estoy. Esta fue una pregunta que hice hace unos días cuando estaba hablando en una conferencia de misiones, que le pregunté a las personas, ¿qué piensas que Dios te debe? No quiero que respondan, pero piénsenlo. ¿Qué piensan que Jesús les debe a ustedes? Y la razón que hago esa pregunta, porque en mi país, y tu país también, y en muchos países, hemos adoptado en esta mentalidad que somos merecedores, que merecemos ciertas cosas, mucho más tal vez en mi país que el suyo. Como el mundo piensa, como la cultura piensa, eso entra en la iglesia. Y no somos llamados a tener la mente del mundo, somos llamados a tener la mente de Cristo. Y quiero que consideren esa pregunta, y tal vez hablemos más de ella mañana.
Y desde que soy ya más viejito, tal vez me tienen que recordar que vamos a hablar de esta pregunta mañana. ¿Qué piensan que Cristo les debe a ustedes? Al responder esa pregunta, no la respondas inmediatamente, pero ve cómo estás viviendo tu vida. Porque cómo estás viviendo tu vida va a dar una respuesta más precisa de lo que estás pensando. Que vamos a regresar a esto. Y Pedro ve y dice, ¿y qué de él? Dice, ¿qué de ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y una de las cosas de mi oración es que Dios marque en nuestro corazón que esa realidad que nos somos llamados a seguirlo a Él. No seguir las cosas de este mundo, tal vez una carrera, unos planes o todo lo que tenemos que está delante de nosotros. Y tal vez tengas una carrera, eso está bien, pero eso no es el llamado, lo que has sido salvado para hacer. Has sido salvado para seguir a Jesús y tener fruto para su gloria. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, dice, tú no me escogiste a mí, sino que os elegí a vosotros. Los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Tú has sido salvado, no solamente para ir al cielo. Si solamente era salvarse para ir al cielo, pues ya estaríamos allá. Estamos aquí, no solamente en esos sillas donde están sentados, pero en esta vida ahora para su gloria, para tener fruto para su gloria. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que en que lleves mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Qué tan importante es tener fruto en nuestra vida? Es lo que trae gloria al Padre. Y número 2, es la marca que tú eres un discípulo de Jesucristo. Entonces hemos estado hablando de discipulado, de seguir a Jesús. Entonces es importante de que desde la Biblia veamos realmente qué es ser un discípulo. Es lo que voy a estar hablando los siguientes 4 días. El término discípulo en una de sus dos formas, en antano en el griego significa seguidor y mateo significa aprendiz. Esos dos términos se usan 238 veces en el Nuevo Testamento. Son muchas veces. ¿Cuántas veces piensas que se usa el término cristiano en el Nuevo Testamento? Adivinen, ¿cuántas veces? Sí, 2 veces, 3 veces. Un premio, un premio. Tres veces, 3 veces. Pero,
Y tal vez la parte más importante que se usa es en Hechos 11. Vayan con ahí en sus Biblias. Hechos 11. ¿Alguien que lea el versículo 26, por favor? Hechos 11, 26. ¿Qué nos dice sobre el discípulo y cristiano? Vean lo que dice el versículo. Ya, ya. ¿Cuál es la relación entre discípulo y cristiano? ¿Hay una relación? Yes. Es lo mismo. Los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, lo que Jesús demanda para que sean un discípulo de Él debería ser lo mismo para las personas que llamamos cristianos. Y la razón que es importante entender esto, porque en la iglesia y muchas veces en nuestra mente, tenemos muchas ideas diferentes de qué es ser un cristiano. Vamos a ver el spectrum, sería espectro. Bueno, está bien. A este lado tenemos al cristiano que va en Navidad y Domingo de Resurrección a la iglesia, lo que llamaríamos cristianos. Aquí tenemos la gente que viene de vez en cuando los domingos. Y aquí tenemos el que viene casi todos los domingos. Y el que viene todos los domingos. Y domingos y miércoles. Y hasta el otro lado tenemos el loco, el que está radical para Cristo. Y vemos ese espectro y decimos, todos son cristianos y todos van al cielo. ¿Es lo que enseña la Biblia? Pero en la mente de muchas personas, eso es lo que es el cristianismo. Vamos a tomar un tiempo y ver las demandas que Jesús hace de los que quieren seguir a Cristo. Les dije que tuvieran en Mateo apartado. No sé si lo apartaron, pero vamos a regresar a Mateo. Which one? Mateo 4 otra vez. El llamado es sígueme. La promesa, él siempre sigue el llamado con una promesa. Versículo 19, que dice, venid en pos de mí, sígueme y os haré pescadores de hombres. Una de las maneras que puedes determinar según la Biblia si estás siguiendo a Jesús o no, es preguntarte, ¿soy un pescador de hombres? Si no eres pescador de hombres,
Hay una de dos cosas pasando. No, una de dos, no hay tres. Número uno, Jesús no está haciendo lo que Él prometió. Y nunca voy a poder creer eso. Jesús siempre va a hacer lo que Él prometió. Él prometió, tú sígueme a mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces la primera opción realmente no es válida. Segunda opción, tal vez no estás siguiendo a Jesús. Simplemente. ¿Tienes un corazón por los perdidos? ¿Estás activamente evangelizando a las personas? ¿Orando e intercediendo por las almas de los perdidos ante Dios? Si no lo estás haciendo, tienes que seriamente preguntar, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús? Vamos a ver el versículo 17. Normalmente vemos ese llamado de Cristo de los versículos 18 al 22, pero siempre quiero incluir el versículo 17. No solamente porque viene antes del llamado de Cristo, era el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Una palabra: arrepentíos. En el versículo 17 el mensaje de Jesús era arrepiéntete. Y si realmente bíblicamente voy a seguir a Jesús, tiene que haber un arrepentimiento constante en mi vida. Y al ver algunas escrituras vamos a ver qué específicamente necesitamos tener ese arrepentimiento. ¿En qué? Entonces, antes de seguir adelante, es importante entender qué significa arrepentimiento. Hay tres partes de arrepentimiento bíblico. Les voy a nada más dar la referencia de escritura y las voy a mencionar. Amós 3:3, Segunda de Corintios 7 del 8 al 10 y Juan 8 del 1 al 11. De esas tres porciones de las escrituras, tenemos una definición bíblica del arrepentimiento. Porque escuchen, amados, si sigues otra definición de arrepentimiento, no es arrepentimiento. Entonces, igualmente, si sigues a otro Jesús, no vas a tener salvación. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero es un Jesús diferente. Los mormones creen en Jesús, pero es un Jesús diferente. Los musulmanes creen en Jesús, pero no es un Jesús bíblico. Y también con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Tres partes, y si no tienen las tres partes, no tienes arrepentimiento. Primera parte es un cambio de mente. Amós 3:3 le preguntó el profeta a los israelitas a través del profeta, Dios, ¿pueden dos caminar juntos si no están concordando en su mente? Si yo empezamos y decidimos ir a caminar y yo quiero ir allá y él quiere ir allá, ¿podemos caminar juntos? No, imposible.
Uno de nosotros has to change our mind tiene que cambiar nuestra opinión, nuestra and come mente into agreement with y, the other y estar de acuerdo con el otro. Well, if we're going to follow Jesus, Si vamos a seguir a Jesús, there needs to be a change of thinking, tiene que haber un cambio de pensamiento en nuestra mente. and it begins with sin. Y empieza con el pecado. You see, we very easily Nosotros muy fácilmente rationalize, racionalizamos excuse, o hacemos excusas justify ourselves in our sin, y nos justificamos en nuestro pecado. just like John. Right? John was sharing about the pastor or the missionary that he had to talk to. Igual que John estaba hablando del misionero que tuvo que confrontar. In the missionary's mind, it was okay for him to do certain. En la mente del misionero estaba bien que poder hacer ciertas cosas. No, Lying mentira is sin, es pecado. not a little white lie. No solamente una mentira blanca, It's an exaggeration. o una exageración, It's sin. es pecado. Stealing Robar is wrong. está mal. Okay? And so we have to come into agreement with God that it begins here in my mind, this is sin. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y empieza en nuestra mente, esto es pecado. And that must be followed by the second part, and that's a change of heart. Y eso debe seguir con la segunda parte, es un cambio de corazón. 2 Corinthians chapter 7, verses 8 through 10 Segunda de Corintios 7, del 8 al 10, talks about two kinds of sorrow. habla de dos tipos de tristeza. You can read about it. You should read it. Y deben leer ese pasaje. For time's sake, I'm just going to mention. Nada más voy a mencionar el pasaje. There is a godly sorrow. Hay una tristeza santa There's a worldly. y hay una tristeza del mundo. The world sorrow leads to death. La tristeza del mundo lleva a la muerte. As a police officer, I arrested many people, and every person I arrested and took to jail, they were all sorry. Como policía yo arresté muchas personas y cada persona que arresté estaba triste. Why were they sorry? ¿Por qué estaban tristes? Because they got caught, Porque los atraparon and they're going to suffer the consequences. y van a sufrir la consecuencia. That's a worldly sorrow. Esa es una tristeza del mundo. The Bible says in verse 10 La Biblia dice en el versículo 10 that godly sorrow leads to repentance. que la tristeza santa lleva al arrepentimiento And that leads to salvation. y eso lleva a la salvación. David expressed godly sorrow so well. David expresó esa tristeza santa también. When after he was confronted with his sin, he said, "Oh God, against you and you alone have I sinned." Cuando fue confrontado con su pecado, él dijo, Dios, solamente a ti he pecado contra ti. Broken heart over sinning against God. Y tuvo un corazón quebrantado por haber pecado contra Dios. And you know, when we continue to sin, our heart gets hardened. We don't have that sorrow. Cuando continuamos pecando, nuestro corazón se endurece y no hay esa tristeza. That's where some of you need to ask God to break your heart. Y es donde nosotros tal vez tenemos que pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón para darnos esa tristeza santa. La tristeza santa. The third part of repentance. La tercera parte del arrepentimiento, The third part, you do not have repentance. sin la tercera parte no tenemos arrepentimiento. You can agree with God that sin is sin. Puedes decir, Dios, si esto es pecado y estoy de acuerdo. You can feel bad in your heart. Puedes sentirte mal en tu corazón que has pecado, But if you don't act upon the third part, you do not have repentance. pero si no haces la tercera parte no tienes arrepentimiento. John chapter 8, verses 1 through 11. Juan 8 del 1 al 11, A woman was caught in the very act of adultery. una mujer fue atrapada en adulterio, Brought by the scribes and the Pharisees to Jesus and put at his feet. llevada por los fariseos ante Jesús, puesta a sus pies. And you know the whole scenario. Conocemos la historia. So after Jesus confronts the religious leaders and they leave, Y después que Jesús confronta a los líderes religiosos y se van, Jesus in verse 10 turns his attention to the woman. Jesús en el versículo 10 le pone la atención a la mujer Says, "Woman, where are your accusers?" y dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Looks around, she says, "They're nowhere." No están aquí, Señor. And then Jesus says this, Y Jesús le dice esto, "Neither do I accuse you. yo ya no te acuso, Go and ve y sin no more." no peques más. That's the third part of repentance. Esa es la tercera parte del arrepentimiento. Change of
Un cambio de mente, cambio de corazón y un cambio de dirección. Ese es el arrepentimiento bíblico. What Jesus demands if you're going to follow him. Y es lo que Jesús demanda si lo vamos a seguir a Él. It's not optional, gang. No es opcional. You have to get that in your mind. Necesitamos meter eso en nuestra mente. I want you to think of some instances with his disciples. Quiero que piensen unos instantes con sus discípulos. There were some people doing some things that John and James didn't like. Hubo personas que estaban haciendo cosas que Juan y Santiago no querían. And they came to Jesus Vinieron a Jesús. and they said, should we call fire down on them? Dije, ¿vamos a traer fuego del cielo para quemar a esas personas? Dicen, no saben de qué corazón deben tener. You're the wrong heart. Tienen el corazón equivocado. There were some parents that brought their children to Jesus. Unos padres que trajeron a sus hijos a Jesús And to lay hands on para que los impusiera manos y los bendiciera. what did some of the disciples ¿Qué hicieron los discípulos? Saquen los niños de aquí. No, está equivocado. Necesitaban cambiar su pensamiento, su corazón y sus acciones. Pedro rebuked Jesus. regañó a Jesús. Mark chapter 16. Marcos 16. He thought he knew better. Él pensaba que sabía más que Jesús. Wrong thinking, Pensamiento equivocado, wrong heart, corazón equivocado, wrong action. acción equivocada. 6 months later, 6 meses después, Jesus tells all the disciples, you're all going to desert me. Jesús le dice, todos los discípulos me van a dejar. Oh, no lo vamos a hacer. Peter said, even if all of them do it, I won't. Pedro dice, "Y si ellos todo lo hacen, yo no lo voy a hacer." And then Jesus said, Peter, you're going to deny that you even know me. Pedro, tú vas a negar que ni me conoces 3 veces. And what did Peter do? ¿Y qué hizo Pedro? He argued with the Lord. Se empezó a querer tener contienda con Jesús. I know you've never done that. Sé que ustedes nunca han hecho eso. But Peter, Pedro lo hizo. and he needed to repent. Necesitaba arrepentirse en su mente, corazón y cambios. And so repentance is not just a one-time thing. Entonces el arrepentimiento no es algo de una vez nada más. And as we look from the Bible what it is to be a disciple, I hope you choose to repent. Y nosotros al ver lo que la Biblia dice de qué significa ser un discípulo, espero que escojan arrepentirse. So what is it to be a disciple? Entonces, ¿qué es ser un discípulo? ¿Cuáles son las cosas que Jesús demanda en nuestra vida? Vamos a ver Lucas capítulo 9. (23 al 26). Alguien que lea del 23 al 26. Maybe cordial. Okay. Gracias. Versículo 23. Vemos que lo que Jesús les va a decir a todos es a todos ellos, a cualquiera. Empieza a decir sí. Nos dice que no es algo cierto. Si escoges hacer esto, si deseas, si vas a hacerlo, venir en pos de mí. La primera cosa que vemos, niéguese a sí mismo. Y ese es un problema con cada uno de nosotros, el yo.
Y una de las tragedias más grandes en la iglesia hoy en día es que estamos tratando de crecer nuestro yo, autoestima. Siéntete bien de ti mismo. Y Jesús dice, si me vas a seguir, tienes que morir a tu yo. La dificultad más grande para cualquier persona en este cuarto en seguir a Jesús no son sus padres, no es tu hermano, tu hermana o tus hijos, es el yo. Dice, debes negar a ti mismo, dile no a ti mismo. Y para hacerlo aún más poderoso, dice, debes tomar tu cruz. Es una cruz muy hermosa. Y es un recuerdo. Pero la cruz en el tiempo de Jesús no es algo que la gente ponía en sus casas. No es algo que la gente tenía, lo ponía en su cuello. O tenía tatuajes en sus brazos. O una camiseta. Era la manera más horrible, dolorosa de morir en este tiempo. Y seguía a veces por días. Y eso es lo que Jesús escogió para darnos una imagen que de qué significa morir a mi yo. Porque mi yo no quiere morir. Mi yo quiere crecer. Pero si realmente voy a seguir a Jesús, tiene que ver esa muerte a mi yo. En el tiempo de Jesús, si veías a alguien que tenía una cruz, hay dos cosas que sabías, por cierto. Número uno, no iban a regresar. Número dos, iban a morir la muerte más terrible para que el hombre conocía. Y luego vean el versículo 23. ¿Cuándo tienes que tomar tu cruz? Every day. Todos los días. ¿Cuánto tiempo, a qué hora tienes que morir a ti mismo? Todos los días. ¿Y luego qué sigue? Sígueme. Tal vez pensamos que podemos seguir a Jesús y no negarnos a nosotros mismos, no morir a nosotros mismos, porque es lo que están haciendo muchas de las otras personas. Pero no es lo que Jesús dijo. Y la iglesia ha abrazado esta mentira. Cada vez que Jesús, que Jesús tenía lo que nosotros consideramos una super iglesia al instante, les empezaba y los confrontaba. Y presentaba cosas como esta, porque en ese tiempo ni ahora, en ese tiempo ni ahora quiere que alguien lo siga por las razones equivocadas. Y el mensaje de la iglesia moderna es: ven a Jesús si quieres una mejor vida. Ven a Jesús si quieres un mejor trabajo. Tienes problemas en tu familia, ven a Jesús. En la realidad, ven a Jesús. Tu familia tal vez te saque de la casa. O en muchos países tal vez te maten. O vas a perder tu trabajo. Tendrás más problemas. Esa es la verdad. Es lo que la Biblia enseña. Pero no es lo que se enseña muchas veces en la iglesia hoy en día. Versículo 24.
Si quieres salvar tu vida, quieres tener tu vida de tu manera, como tú la quieres, vivir para ti mismo, vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida para Cristo y para el Evangelio, vas a encontrarla. Versículo 25. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y vean el versículo 26. Y que Dios ponga estas palabras en su corazón y su mente. Dice el que cualquiera, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Hay muchos que están avergonzados de las palabras de Jesús. No es cierto. Claro que sí. Aside from this church, En otras iglesias, few others, you will never hear verse 23. en muy pocas iglesias vas a escuchar el versículo 23. What you will hear Lo que vas a escuchar is love yourself. es ámate a ti mismo. That's being ashamed of the words. Eso es estar avergonzado de las palabras de Jesús. Of ignoring what he said. De ignorar lo que Él dijo. O cambiar o manipular lo que Jesús dijo y decir que, para decir que es otra cosa. Tenemos 5 minutos. Vamos a Lucas 14. En Lucas 14, del 25 al 35, Another crowd of people. tenemos otro grupo de personas. In fact, look at verse 25. Ven el versículo 25. How is the crowd described? ¿Cómo describen al grupo de personas? Grandes multitudes. Great multitudes. Mucha gente. Que pensaban que es una cosa grande seguir a Jesús. Pero Jesús conocía sus corazones. Entonces los confronta. Y les da 3 demandas para los que van a escoger seguirlo a Él. Escuchen, amados. Jesús no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. No importa lo que pensemos o lo que hemos escuchado al contrario, Él todavía demanda estas cosas de los que quieren seguirlo a Él. ¿Recuerdan el espectro de los cristianos? Esa demanda no solamente para los radicales que están por acá. Esas demandas son para todos que dicen que son seguidores de Jesús. El versículo 26. Para los que van a estar mañana, bueno, no importa si no están mañana, quiero que lean del 11 al 24 para mañana. Porque el contexto de lo que Jesús dice del 26 al 35 te va a dar una perspectiva más profunda. Te va a ayudar a ver el significado de lo que está hablando. Tu tarea leer del 11 al 24 para mañana. Y igualmente lean hasta el 35.
Vamos a verlas más mañana. But let's look at the 3 demands that Jesus gives. Vamos a ver las 3 cosas que demanda Jesús. Verse 26, Versículo 26, verse 27, versículo 27 y versículo 33. and notice each of these demands Noten que cada una de estas demandas he concludes with these words. termina con estas palabras. Cannot be my disciple. No puedes ser mi discípulo. ¿Qué creen que significa lo que decía? ¿Hay algún significado escondido? No. Muy claro. Si no vas a ver esta demanda, no puedes ser mi discípulo. ¿Cuál es la primera? ¿Alguien que lea versículo 26? Muy simplemente es la manera de decir el mandamiento más grande de todos. El mandamiento primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cualquier cosa que ames más que Jesús, no importa qué sea, es un ídolo. Y el ídolo más grande en todas nuestras vidas es yo. Por eso Jesús dijo, tienes que morir a tu yo. Versículo 27. Mañana vamos a ver estas demandas más detalladamente. Segunda, ¿alguien que lea el 27? Okay. Yeah. Yeah. What does yours say? He would not take. Yep. That's it. Otra vez vemos la cruz. No podemos escaparnos de la cruz si vamos a seguir a Jesús. Debemos abrazar la cruz y lo que significa. Cada hombre, cada mujer que Jesús llama a seguirlo a Él, les llama a venir y a morir. No puedes escaparlo. Escriban estos 4 versículos también, por favor, para tarea, para mañana. Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, Gálatas 6:14. ¿Lo tienen? ¿Lo repito? Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, Gálatas 6:14 y Romanos 8:13. Léanlos hoy en la noche. La cruz, la muerte a mi yo. Si no estás dispuesto a hacer esto, no puedes ser mi discípulo. Versículo 33. ¿Alguien que lo lea? Renunciar a todo lo que poseemos para el Señor. Jesús dejó todo para venir a la tierra. Sí. ¿Y vamos a seguir a Jesús? Entonces, Él ha dado el ejemplo. Y cuando dejas todo, puedes abrazar a Jesús. El problema es que tenemos tantas cosas que estamos abrazando que no podemos abrazar a Jesús.
Y no necesariamente son cosas materiales. It can be our reputation. Tal vez en nuestra reputación, fama. Jesus made himself of no reputation. Jesús se hizo sin reputación. ¿Estás dispuesto a hacer eso? That's something you need to consider. Es algo que tienes que considerar. In fact, in the verses between the second and the third demand, En los versículos entre el segunda y la tercera demanda, verses 28 through 32, 28 al 32, Jesus tells the crowd how to cost. le dice a la multitud, calcula los gastos. Are you willing? ¿Estás listo para hacer lo necesario? And I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. I don't want any of you No quiero que ninguno de ustedes to have the wrong impression. que tengan la impresión equivocada. Following Jesus, Seguir a Jesús, following him, realmente seguir a Jesús, costs you. te va a costar todo. Te va a costar todo. Nunca dice que no te va a costar. It will cost you, Te va a costar and it will cost those around you. y va a costar la gente que te rodea. And you need to consider it, Y debes considerarlo, just as Jesus said. como Jesús dice. Am I willing? Estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Understand two things, though. Entiendan dos cosas. You're choosing not to follow Jesus Al escoger a no seguir a Jesús, in the way that he prescribes, y si no sigues a Jesús como Él dice, will cost you also. también te va a costar. Y va a costar mucho más. Tal vez no inmediatamente, You're choosing to follow Jesus immediately. You're choosing to follow Jesus, you'll experience the cost probably immediately. si decides seguir a Jesús, vas a experimentar ese costo inmediatamente, You're choosing not to follow Jesus, pero decidir no seguir a Jesús, though it will cost you, may not be realized till. ese costo tal vez no lo veas hasta años después. And the second thing, La segunda cosa, to follow Jesus with reckless abandon. sigue a Jesús con todo tu ser. There's nothing to be compared. No hay nada que se puede comparar a eso. Vamos a orar. Father, thank you, Lord, so much for your word. Señor, te doy gracias por tu palabra, That you do not leave us to ourselves to determine what it means to follow you. que no nos dejas a nosotros mismos para determinar qué significa seguirte a ti. And yet, all of us, Pero todos nosotros, in one way or another, de una manera u otra, have done what has been right in our own eyes. hemos hecho lo que está bien en nuestros propios ojos. Have chosen to follow you our own way. Hemos escogido seguirte a ti en nuestra propia manera. For that, we ask that you would forgive us, Y por eso pedimos que nos perdones, correct us, que nos corrijas give us all the grace that we need y que te nos des toda la gracia que necesitamos para arrepentirnos de eso to follow you with everything that we have. y seguirte a ti con todo lo que tenemos. That you might have your way in our life. Que tengas tu camino en nuestra vida, That you would be able to live in and through our life. que puedas vivir dentro y a través de nuestras vidas, So that you and you alone would receive all the glory. para que tú solamente recibas toda la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos un poquito atrasados de tiempo.